¿Por qué Dios da un castigo infinito por crímenes finitos? Incluso desde un punto de vista bíblico, no todos los crímenes reciben el mismo castigo. Entonces, ¿por qué una persona nunca puede cumplir la totalidad de su castigo en el infierno? Así que sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tema del infierno y la justicia o la coherencia del tema del infierno? Así que lo que tengo aquí son 8 hechos sobre el infierno, u 8 cosas que voy a decir sobre el infierno. La primera es esta: no todos reciben el mismo castigo. Permítanme llevarlos a un pasaje de las Escrituras que nos ayuda a ver esto. Mateo 11:21 dice: ¡ay de ti! Jesús está hablando aquí. Él ha viajado por diferentes lugares. Está en persona. Esta es la mayor revelación que Dios le ha dado jamás a la humanidad. Está en la persona de Cristo. Así que Jesús dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si las maravillas que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. Y luego dice: pero yo les digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. Ahora, aquí está la razón por la que esto es súper significativo para mí. Es algo futuro, ¿verdad? No está hablando de cuán tolerable fue el juicio que Tiro y Sidón experimentaron antes, sino que se refiere a un juicio futuro, y hay una diferencia en la manera en que experimentarán esos juicios. Así que en el futuro, Tiro y Sidón experimentarán un juicio futuro, y será diferente en cuanto al castigo y las experiencias que tengan. Luego Jesús añade el aspecto de Sodoma y Gomorra aquí en los siguientes versículos. Y tú, Capernaum, que eres exaltada hasta el cielo, serás abatida hasta el Hades, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será, tiempo futuro, más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que para ti. Esto para mí implica, ¿verdad? Tú podrías, tal vez podrías interpretarlo de otra manera, pero creo que la implicación aquí es que, Sodoma tiene un futuro día de juicio, y que cuando comparas, ¿verdad?, estas ciudades con Sodoma lo tendrá más fácil. Lo que quiero decir es que tu observación sobre cómo no todos los delitos reciben el mismo castigo en la ley de Moisés, eso es realmente muy cierto respecto al tema del juicio final. No todos tendrán la misma experiencia en el juicio final en el futuro. Así que está adaptado a la persona dependiendo de los pecados que haya cometido. Te daré más escrituras sobre esto. Lucas capítulo 12, versículo 47. Jesús cuenta una parábola, hablando sobre un juicio venidero en el futuro. Dice: y aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, este que la conocía, recibirá muchos azotes. ¿Son rayas literales? En realidad, no creo que ese sea el punto en absoluto. Creo que el punto es que su castigo será más extremo. Entonces tienes, el que sin saber pero cometió cosas merecedoras de azotes. ¿Se libra? No, fue derrotado pero con pocos. De modo que no solo se castigan específicamente tus pecados, sino que también se trata tu conocimiento. Entonces es como, lo hicieron, pero realmente no entendieron del todo lo malo que era. Serán castigados según su entendimiento. ¿Qué pasa con la persona que lo hizo y sabía exactamente lo malo que era? Serán castigados según su entendimiento también. Segundo número. La gente deja de pecar en el infierno. A veces asumimos que ese es el caso. Hemos cometido pecados. Muero si he rechazado a Cristo. Entonces voy a estar de pie y ser castigado por todos mis pecados. Y luego estoy en el infierno y estoy ahí y ya no peco más. Así que 100 años después, 1.000.000 de años después, una semana después, no he pecado en ese tiempo. Y entonces pensamos que lo que estoy experimentando ahora simplemente corresponde a lo que he hecho en la vida, y por lo tanto debería haber un reloj que va descontando. Debería, ¿cómo?, ser liberado. Estoy pagando por mis crímenes aquí. Sin embargo, eso no parece ser el caso. Así que si todavía estás consciente, entonces todavía puedes pecar, porque a Dios le importa tu corazón, a Él le importan tus pensamientos. Y Jesús habla de esto en Mateo 5, donde dice: si tú, te enojas sin justa causa contra tu hermano, es como si hubieras cometido asesinato en tu corazón. Bien, entonces todavía podrías hacer eso. La lujuria. El orgullo es uno de los peores pecados en las Escrituras, y eso es absolutamente algo que aún puedes cometer incluso cuando no tienes acceso, por ejemplo, a las redes sociales, que sí amplifican el problema. Todo lo que estoy diciendo aquí es que no deberíamos evaluar el destino de la persona en el infierno como si se volviera santa en el momento en que entró al infierno. No fue así. De hecho, ya no están experimentando la obra del Espíritu a su alrededor para tratar de atraerlos.
Hay una muy buena posibilidad de que la gente empeore, no que mejore. Así que eso es algo que solo quiero decir. Las personas no simplemente dejan de pecar, y no deberíamos evaluar la duración del infierno como si ya no hubiera más pecado después de la muerte. Aquí está el punto número 3. ¿Por qué pensamos que el infierno es una experiencia estática? No estoy diciendo que el infierno no sea una experiencia estática. Estoy preguntando por qué pensamos que lo es. Verán, quiero llevarlos a un lugar de duda respecto a este tema en particular. Al menos, ese es el lugar en el que yo estoy. Si estoy equivocado, que pueda llegar a la luz y entender la verdad sobre este tema y poder compartirla con otros. Pero puede ser que el momento inicial del juicio, aquí hay una posibilidad, sea peor que los momentos posteriores. Esto en realidad, esto sucede mucho en las Escrituras. Así que, cuando el pueblo de Israel es atacado por los babilonios y luego deportado, Judá, son deportados fuera de la tierra, los sacan de la tierra y luego los depositan allí, en Babilonia. El juicio inicial de ser arrancados de la tierra, y las muertes, el dolor y el sufrimiento, es peor que su condición un año después mientras están en Babilonia. ¿Sigue siendo eso un castigo? Sí, sigue siendo un castigo, pero no es estáticamente igual en todo momento. Así que siguen fuera de la tierra y siguen sufriendo hasta cierto punto, pero no es al mismo nivel que en el día sobre el que escribe Lamentaciones. ¿Sabes? Cuando Jeremías escribe Lamentaciones y está como simplemente lamentándose y afligido. Esa fue la peor parte. Esa fue una temporada mucho peor. Así que creo que lo mismo podría ser cierto respecto al infierno, que para siempre no significa que cada momento sea idéntico. Si el castigo es medido e incluso si el pecado continúa y tal vez el castigo sigue siendo continuo, eso no significa que el castigo sea el mismo en cada momento por la eternidad. No sé cómo es diferente. Todo lo que digo es, como mínimo, esto. No deberíamos actuar como si supiéramos que el infierno es una experiencia estática, inmutable. No deberíamos actuar así. Puede haber aspectos inmutables, otros que cambian. No lo sabemos, así que no deberíamos juzgarlo basándonos en una suposición. Muy bien, ese es el número 3. El cuarto tema es este. El pecado es mucho peor de lo que pensamos. De hecho, este es un tema en las Escrituras, que el pecado es mucho peor de lo que tú o yo pensamos. Cuando Adán y Eva comieron, su reacción y las cosas que hacen demuestran que son conscientes de que hay algo mal, pero no parecen darse cuenta de lo grave que es. Cuando Caín mata a Abel, no parece reconocer lo grave que es. Puedes sentir esto cuando pecas por primera vez y te sientes fatal por ello. Cuando lo haces por 50ª vez, apenas lo notas. ¿Cuánto de lo que hago, ya sea chismes, egoísmo o simplemente una palabra dura, la crueldad hacia las personas, responder mal a alguien, es que simplemente estoy insensibilizado y no veo sé que está mal, como que es algo, ya sabes, es algo malo, pero no me doy cuenta de lo grave que es? Déjame darte una escritura que ayuda a mostrar un poco de esto. Jeremías 6:15. Este versículo habla sobre este tema y dice, ¿se avergonzaron cuando cometieron abominación? El pueblo de Israel no se avergonzaron en absoluto, ni siquiera un poco, ni supieron ruborizarse. Dios no solo está diciendo, oigan, pecaron. Él está resaltando un problema, que es que ni siquiera reconocen cuán grave es el pecado. Y así dice, por tanto, caerán entre los que caen, y en el tiempo en que los castigue serán derribados, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las razones por las que están siendo castigados? Fíjense, esto es como información meta sobre la Biblia. Al menos si entiendo bien la palabra meta. Una de las funciones del castigo es quitar los callos y mostrarnos cuán grave es el pecado. Piensen en esto un momento conmigo. Probablemente muchos de ustedes nunca lo han pensado de esta manera. Una de las funciones y propósitos del castigo es quitar los callos y mostrarnos cuán grave es el pecado. Eso es, creo, cómo funciona el castigo. Así es como funciona aquí en Jeremías. Él dice, no puedes sonrojarte. Así que va a enseñarles de manera efectiva cuán grave es su pecado con castigos grandes y serios. Y en realidad, esta es la deportación y todas esas otras cosas de las que leí o hablé antes sobre Lamentaciones. El castigo nos despierta, así que si miras el infierno y dices, hombre, esto parece demasiado extremo, o esto parece tan extremo. Y ojalá no tengas una visión equivocada de ello. Ojalá te des cuenta de que no todos reciben el mismo castigo, que no dejan de pecar y que no hay razón para pensar que es una experiencia estática. Pero absolutamente deberíamos pensar que el pecado es peor de lo que imaginamos.
De hecho, esa es la función de la ley. Es un tema enorme en las Escrituras. La ley está ahí para mostrarte cuán malo es el pecado. ¿Y cómo te muestra la ley cuán malo es el pecado? Lee el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque habla de esto con gran detalle. Al decirte que quien peca morirá y luego enumerar todos los pecados que pueden llevar a la muerte. Al mostrarte que el castigo es extremo, debes darte cuenta de que el pecado es realmente malo. Esta es mi perspectiva sobre el infierno. Espero que pueda ser también tu perspectiva, y si no lo es, espero que te acerques a esta dirección. Dios es justo y bueno. Si castiga a las personas tan severamente, es porque deben estar pecando muy mal. Esa es la perspectiva lógica, creo. Es ilógico pensar, bueno, Dios debe estar equivocado. Vamos al número 5. Parte del infierno puede verse como consecuencia, no solo como castigo. Está conectado con el castigo. No lo estoy separando de eso. Pero creo que también deberíamos llamarlo consecuencia. Así que considera un divorcio. Un hombre engaña a su esposa de manera reiterada, o tal vez es abusivo, o ambas cosas, y ella con razón se divorcia de él, o viceversa. Una mujer engaña a su esposo de manera reiterada, no se arrepiente, es abusiva, de formas extremas, y entonces él se divorcia de ella. Ahora imagina esto. Ella dice, oye, han pasado 20 años desde que te divorciaste de mí. Sé que hice cosas malas, pero ¿no he sufrido lo suficiente? ¿No deberías aceptarme de nuevo? En este caso, es apropiado decir no. No se trata solo de cuánto has sufrido. Se trata de la permanencia de ese momento. Hiciste algo y las consecuencias son la ruptura permanente de una relación. Eso es todo. Esto no pretende ser mi respuesta completa de ninguna manera, pero creo que aquí hay una parte de ella. Como has rechazado a Jesús y Él es el único camino para que realmente seas transformado, en última instancia has elegido estar fuera de la comunidad de Dios. Y eso es algo permanente. Es una consecuencia, no solo un castigo. Lo siguiente, número 6, es, y aquí tengo que ser honesto con ustedes y decir que espero poder aclarar estas cosas en el futuro. Algún día haré un proyecto sobre esto, pero hay cosas que no sé sobre el infierno. Sorpresa. Estoy abierto a la idea, aunque no estoy convencido de ella y en este momento no pertenezco a ese grupo. ¿De acuerdo? Pero estoy abierto a la posibilidad del aniquilacionismo o la inmortalidad condicional. Esta es la postura de que cuando alguien muere hay una temporada temporal de castigo, que normalmente implica sufrimiento físico. Los aniquilacionistas suelen decir sufrimiento físico. Pero luego mueres, ¿verdad? Es decir, dejas de existir y simplemente desapareces. Entonces, la aniquilación es lo que te sucede. Le llaman inmortalidad condicional porque eso representa cómo llegan a su postura. Es decir, la naturaleza. Nadie es inmortal de forma natural. Tienes que ser hecho inmortal y Dios no va a hacer eso contigo si no eres salvo. Ahora, yo solía sentir que esto era directamente como herejía. Esto fue hace muchos, muchos años, ¿verdad? Porque pensaba que la inmortalidad condicional era simplemente, eso es cosa de los testigos de Jehová, ¿no? Aniquilacionismo. No es realmente algo exclusivo de los testigos de Jehová, está en sus enseñanzas, pero no representa que, si eres testigo de Jehová, todas esas creencias extrañas que tienes sobre Jesús y doctrinas te obligan a tener esta postura, no necesariamente. Hay un grupo mucho más amplio de personas que sostienen esta postura, tanto no cristianos como cristianos verdaderos. Y de nuevo, digo esto por ahora, porque en el futuro voy a hacer un estudio real sobre el tema del infierno y también voy a tratar todo este asunto del aniquilacionismo. Pero lo que diré es esto. Lo que mucha gente ha dicho es que al menos la perspectiva de la inmortalidad condicional, cuando la comparte a alguien que realmente se esfuerza en comunicar por qué lo cree, es más impresionante de lo que pensaba. La Biblia sí veo a ambos, tiene un lenguaje de destrucción que suena como si simplemente desaparecieras, como si fueras destruido. Pero también tiene un lenguaje que dice, por ejemplo, castigo eterno, que parece más fácil de explicar bajo la idea de que continúas existiendo. Y por eso el tormento consciente eterno entra en juego como la visión que creo que es mucho más común entre los cristianos y a lo largo de la historia. Pero no es herejía. No es como si estuvieran negando a Cristo o algo así. O sea, esta es una postura dentro del cristianismo en la que podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, y algunas personas tienen esa postura. Y no la he investigado completamente, así que la menciono solo como información. Aún no conozco las respuestas al respecto. Bien, número 7. Solo tenemos 2 más. La gente que está en el infierno, al menos en cierto sentido del término, no quiere a Dios. Puede que quieran salir del infierno, pero no quieren el cielo en su plenitud. Ellos en cierto sentido dirían, sí, llévame al cielo,
quiero ir. Pero si en realidad no quieren el cielo en su plenitud, porque su plenitud es Cristo y la santidad de Dios y la transformación que viene por el Espíritu. Y estas son cosas donde, como en Juan se habla de personas que aman la oscuridad y por eso no van a la luz, que nuestros deseos, en cierto sentido, bíblicamente hablando, se manifiestan en las decisiones que tomamos antes de llegar a la eternidad. Y entonces hay un deseo, no quiero estar en el infierno, ¿verdad? Pero tampoco quiero exactamente todo lo que Dios ofrece. Eso es algo importante de reconocer. Número 8. Confía en el juicio de Dios. Si tú no tienes esto resuelto en absoluto y está bien. Respeto eso, pero te animo simplemente a confiar en el juicio de Dios. Esta es una postura que puedes tomar donde dices, escucho todo esto, Mike, pero aún así me siento inseguro, me siento un poco afectado y perturbado emocionalmente por la idea del infierno, incluso con todo lo demás que has dicho, pero eso no significa que esté rechazando a Cristo, es solo que simplemente me siento incómodo con ello. Lo que puedo decir es esto. En este momento no puedes apreciar el infierno. Ciertamente no lo aprecias. No crees que sea digno de elogio, pero puedes confiar en el juicio de Dios. Llegará un momento en el futuro en el que lo apreciarás. Es decir, tendrás una nueva perspectiva desde el cielo, desde la eternidad, donde verás cuán grave es el pecado, cuán santo es Dios, cuán apropiados son la justicia y el juicio, y entenderás cómo se desarrollan estas cosas, y de hecho, lo apreciarás. Un ejemplo de esto se encuentra en el Apocalipsis, donde obtenemos un adelanto de nuestra actitud hacia el juicio futuro de Dios, cuando Dios juzga. Después de esto, oí lo que parecía ser la voz fuerte de una gran multitud en el cielo. ¡Aleluya! Ese es un término de alabanza. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué están alabando a Dios? ¿Qué ha provocado esta adoración espontánea en el cielo? Es porque sus juicios son verdaderos y justos. Están apreciando sus juicios. ¿Qué hizo Él? Él ha juzgado a la gran prostituta, no a una sola persona, sino a algo más grande que eso, que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Una vez más clamaron, ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Estas personas en el cielo ahora, esta gran multitud, que también seremos nosotros, aprecian el juicio de Dios. No solo lo confían. Lo que te pido ahora es que simplemente lo confíes. En el futuro lo apreciarás, aunque tu corazón aún no lo entienda del todo. Está bien estar en ese lugar. Lo entenderás mejor más adelante y esa es una maravillosa posición de fe para tener entre tú y Dios. Hay más que decir, pero sí, no creyente, si escuchas, te imploro que no rechaces el perdón de Dios por tu confusión o tus preguntas sobre su justicia. Es como rechazar un indulto. Es como si fueras un criminal, te sentencian a prisión y rechazas un indulto que te va a dejar salir de la cárcel porque crees erróneamente que la prisión en sí es injusta. Aunque nunca hayas estado allí y realmente no sepas cómo es y no entiendas cuán graves son los crímenes que han cometido las personas que van allí, y esta prisión, en particular, está dirigida por un ser santo y justo con conocimiento perfecto de todas las cosas, sería imprudente rechazar la generosa oferta de Dios, por esa razón.